Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Aquí estamos en su primera entrega. Muchísimas gracias por la sintonía. Como de costumbre, con mis compañeros Rubén Puntier y Xiomara Pou. Muy buenos días, Carol Molina, Rubén Puntier. Buenos días, señores. Un viernes ya que nos va a permitir a nosotros, no descansar, nos va a condenar a durar 2 días sin saber de nuestro público que con tantas ansias nos espera. Así es. Hoy tenemos interesantes informaciones para comentarles a todos ustedes, señores. El expresidente Hipólito Mejía declaró recientemente en una actividad política en Santiago que él no se sienta a negociar con partidos que tengan dos gentes. Muy oportuno y muy clásico de nuestro expresidente. Ciertamente. Mira, señor, Hipólito Mejía es un hombre muy frontal. En una ocasión fíjense que se perdió muchos votos porque dijo que la trabajadora se llevaba, que te mudaba y que los guachimanes estaban más gordos que los dueños de la casa. El presidente Hipólito Mejía es un hombre muy frontal, es un hombre que siempre va hacia adelante. En esta ocasión, en esta actividad política, él mencionó que él no se sienta a negociar con partidos que tengan dos gentes. Y yo creo que eso es correcto. Particularmente yo le daría mi voto a favor a Hipólito Mejía en esa posición, por el hecho de que estos partidos emergentes, estos partidos minoritarios, se sientan a pedir como que son partidos realmente representativos de la democracia. Entonces, con esta ley de financiamiento, tú lo que tienes es una estructura de gente que se quedan viviendo de los partidos políticos y no se interesan en crecer. Porque si el partido crece hay que gastar más. Entonces yo le interesa que esté chiquito, pero que esté vigente para cobrar esos $500,000 que le manda la Junta mensual, que de ahí se pagan casas, préstamos de vehículos, se cambian muebles, recetas y todo eso. Entonces el presidente Hipólito Mejía dice que con partidos que tengan dos gente, ¿qué es lo que él va a negociar? Porque ellos van a pedir como que tienen 1,000. Dice que él no pierde su tiempo. Él no pierde su tiempo con eso. Mire, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. El partido del PNVC. El PNVC tiene un diputado parlacén. El PNVC tiene regidores. El PNVC tiene algunos puestos en el gobierno. ¿Y usted sabe cuántos votos aportó el PNVC a nivel nacional? 4,000 y pico. No llegó a 5,000. Entonces usted ve cómo se lleva ese partido eso. Y usted comienza a ir buscando esos partidos emergentes que van aliados, uno a uno. Y usted dice, ven acá. Y usted dice, ven acá. ¿Y el PNVC cuántos millones recibió de la Junta? Para poner un ejemplo. ¿Cuántos millones recibió ese partido de la Junta? Y con una alianza electoral le sale un diputado, le sale un regidor, creo que en Santiago, creo que hay una señora ahí que es esposa del presidente del partido que está nombrada en aduana, y usted comienza a ver la cuota de ellos y lo que representó para electoralmente. Usted dice, ven acá, ¿qué beneficio esa negociación? Usted chequea, por ejemplo, el caso de Fidel, que es un gran dirigente, diputado nacional, Fidel Santana, creo que se llama. Un gran político, un gran vocero, un tipo muy íntegro. Muy bien, perfecto. Pero ahí está, y Fidel Santana como diputado. ¿Y cuántos votos aportaron ellos para el PRM en esa alianza? Entonces tú comienzas a analizar. Entonces los partidos más representativos ahora mismo son los que están en la ley de financiamiento, a excepción del partido de Peñaguaba, que es un león. Peñaguaba tiene un senador. Lo que pasa es que ellos están conscientes de esa situación. Lo que pasa es que el senador y pico tiene Peñaguaba. El exmandatario tiene una forma muy espontánea. Sí, bastante. Y muy particular de decir las cosas. Y la gente... No, porque eso cree que son partidos de verdad. Ellos van con el pecho parado, presidente de tal partido. Mire, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo? ¿A qué acuerdo puede llegar la piedra y el huevo? Entonces, ahí no hay manera. Yo creo que Hipólito está poniendo las cosas en su lugar. Eso está muy bien. Que esos partidos lleguen ya a ponerse a las órdenes, a ver que se pica, pero que no vengan a negociar. ¿Qué tienen ellos para negociar? Tú sabes que en esas declaraciones, en esa actividad que se realizó en Santiago, él también le hizo hincapié a que él no le importa tampoco la marcha verde. Eso te iba a comentar. Que a él no le importa marcha verde, azul, que a él no le interesa. Esto yo entiendo que es un comentario que él muy como riesgoso si él está pretendiendo yo creo que él está claro aspirar a la candidatura. Mira, yo creo que Hipólito está claro en varias cosas. Y todo lo que está diciendo es muy preciso. Los partidos emergentes, con dos gente a hablar, van a pedir como que son partidos fuertes.
Y hay muchos dirigentes buenos en los partidos, muchos dirigentes buenos que han tenido que ser sacrificados por alianza. Y se han mutilado muchas cabezas con trabajo político de verdad, gente con mérito, porque se hizo una alianza que al fin y al cabo la alianza no sumó nada y lo que hizo fue sacrificar buenos dirigentes. Yo creo que esa parte es muy importante que la diga y que se tome en consideración. Pero también con la Marcha Verde, ¿qué dice Hipólito? Es que la Marcha Verde está en contra de los partidos políticos. Exactamente. Dice que es que eso es un... Bueno, según lo que entiende... Es para desmontar los partidos políticos. Para desmontar los partidos políticos y la creación de uno. Exacto. Entonces, si la Marcha Verde es un movimiento que viene antipartido y él es consecuencia de un partido político, sin mayores análisis, la Marcha Verde es en contra de él. Mal haría él consumarse al proyecto de la Marcha Verde, porque eso viene a arrastrar el sistema de partidos políticos con una nueva idea, con un nuevo pensamiento. Entonces así no, él está sumamente claro en lo que son sus planteamientos. Eso yo creo que es una actitud de él muy precisa. Hay otros que son un poquito más protocolares, más delicados, ¿no? Tú no puedes decir cosas que te generen antipatía, que te puede causar problemas. No, Hipólito es un hombre que va de frente como un camión. Si se trayó, se desbarató, si no lo aplastó. La antipatía ya él manejó ese tema en su gestión. Sí, él él nunca le importó manifestar lo que él siempre ha pensado de la forma que él lo sabe manifestar, independientemente de lo que pueda ocurrir después de sus comentarios. Mira que también entiende así que con respecto a la Marcha Verde, que esto es lo que es una situación meramente política, así lo dijo la ministra de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán. Sí. Ella también se refiere con respecto a la Marcha Verde de esta forma, de que no de la forma de que no le importa, pero que ella sabe que está dirigida como es indiscutiblemente político. Es un plan político. Lo que pasa es que ya últimamente se está creando una conciencia social de a qué se debe esta Marcha Verde, de cómo inició, cuál eran el discurso. Sí, el discurso inicial y cómo se ha tergiversado. La Marcha Verde no era el 4%, la Marcha Verde no era el reclamo del 4% para educación. Empezó parecido, pero de una vez se montaron como 4 o 5 que fueron candidatos, que se le abrió el pecho y que se vienen con ese reclamo a querer asumir un liderazgo nacional. Y mira la diferencia de cómo han concluido las cosas, porque el 4% sí se consumó. Pero ¿quiénes son los representantes de la Marcha Verde, los voceros de la Marcha Verde? Guillermo Moreno no fue candidato, se le abrió el pecho, perdió. Este muchacho que habla también, Minuta Val Mirabal, no fue candidata, perdió también. María Teresa Cabrera no fue candidata, perdió también. Vamos a seguir. Poseemos un inventario de los voceros, la gente que salen a hablar de la Marcha Verde, los supuestos líderes de ahí. Entonces, Abinader marchando en un movimiento antipartido, cuando él es el partido que se quedó como el más votado del PRM. Eso indica ya por dónde anda la mentalidad de ese candidato. ¿Tú sabes los ciudadanos? Que bebe agua de coco con traje sin desabotonárselo. Yo vi ese hombre en una foto bebiéndose un agua de coco con una chaqueta así abotonada así. Tú sabes que muchos ciudadanos que han desertado de la Marcha Verde precisamente por esto, porque no están de acuerdo con hacer ninguna campaña política, porque entendían que era una marcha social, para defender temas sociales. Al darse cuenta de cuál era la finalidad de esta marcha, pues no han perdido ni siquiera su tiempo de pararse de su cama e ir a marchar, a coger ese sol para estar pues ayudando a un grupo que es lo que está en la conformación del nuevo partido. Con un poloche que dice una franela sin manga, que debe agua de coco, que dice algún candado. Pero de morena, hace que te dé agua de coco. Señores, y bueno, pasando a otra información, tenemos que tras defender su trabajo, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, aseguró que no hay forma humana de que esta gestión no sea reconocida como la mejor de todos los tiempos. Habrá que hablar de ese organismo con un antes y un después de esa gestión que culminó el pasado 16 de agosto. Señores, Roberto Rosario Márquez, que podemos decir en su favor, que fue uno de los grandes defensores de la nacionalidad dominicana y que no aguantó presión de organismos internacionales, que le costó hasta su visa. Sí, le costó hasta su visa por defender la identidad dominicana. Bien, eso hay que decirlo a su favor. Roberto Rosario, con sus virtudes y con sus defectos, ha sido un pro dominicano. Pero hablar así, de que su gestión fue admirable y que es histórica, yo creo que él puede bajarle un chin si no se perjudica.
Porque primero esa posición no debe darla a él. Claro, lo debe La dar deben un dar externo. otro, porque si tú eres juez de tu causa, tal vez tú te parcialices a tu favor. Bueno, y él dice que esos Claro. son los comentarios que él escucha. Pero eso no es lo que, eso nada más lo escucha él, Sí, eso es su sí, pero almohada. esa es la otra, lo que él Tal vez la escucha. esposa le dice, tú eres el mejor, tú eres el mejor. Pero miren, señores. Dicen que eso es, o sea, según lo que él dice, es lo Yo que le- la gente considera que Ah. es la mejor gestión. En el aspecto de defensa patriótica, creo que hizo una Muy gran labor buen trabajo. y lo manifesté. Ahora bien, señores, aquí se hizo una captura biométrica que se gastó millones de pesos y nos pusieron a hacer fila en los supermercados. Miren que estos son sus datos biométricos. Y ustedes tirándose fotos como un idiota ahí, que mirando una cuestión. Dóblate, ponte derecho, quítate los lentes, pon los dedos ahí como un payaso. Después que usted hace eso, ahora, que eso no sirve, que vamos a hacer una cédula ahora con todos los datos ahí. Entonces, ¿para qué tú pusiste la captura biométrica? ¿Para qué tú pusiste No, y el el país gasto. a gastar todos esos millones de Sí. pesos? ¿Y para qué entonces tú pusiste a la gente a perder ese tiempo? Y todo el mundo mortificado. No, que tiene que ir para la captura biométrica, que se va a vencer el plazo. Y nada de eso se usó, nada de eso sirvió. Si hubiese sido los cuartos del de su bolsillo que lo tenía que sacar para esa captura, yo estoy seguro que le buscaban una utilidad. Sí. Pero como no fue así, entonces ese dinero Se se perdió perdió. con los escáneres. Es muy lamentable que Pero se ¿qué pasó esté con los perdiendo. escáneres? ¿Sirvieron los escáneres? Los escáneres chinos, como dice Karina Abunabá. Y No eso, sirvieron y en la eso es un elección. dineral. Un Claro. dineral. Entonces, Esos escáneres. yo creo que él podría decir, mira, yo no robé mi gestión, pero que su gestión fue así. No, por favor, Roberto. Que marcará un antes y un después en ese organismo. O sea, que es la mejor de la historia según la consideración de los comentarios que escuchan, que giran en torno a... Eso lo deben de decir unos terceros, no el que Particularmente juzgue yo su nunca había propia escuchado causa. estos comentarios. No el que juzgue su Qué propia fuerte, causa. Qué fuerte, Roberto. Vámonos a una pausa y en breve retornamos. Y continuando aquí con su primera entrega, también continuando con informaciones importantes, y es que el Senado rechaza levantar la impunidad a Tommy Galán y a Julio César Valentín. Dice que la comisión dijo que ambos legisladores tienen el interés de conocer su proceso y que no sean tampoco apartados del mismo, que por ende ellos entienden que no es necesario quitarle la inmunidad. Hay Así muchas es. personas que no están de acuerdo con esta decisión y Que bueno, ambos tienen interés en someterse al Sí. escrutinio del Ministerio Público. Recordemos que tanto Valentín, quien es representante de la provincia de Santiago, como Tommy Galán, senador de San Cristóbal, fueron acusados por la Procuraduría General de la República de recibir sobornos por parte de la constructora Odebrecht para agilizar la aprobación de préstamos para la ejecución de obras que la empresa brasileña desarrollaba en nuestro país. Bueno, señores, un espaldarazo recibieron esos dos senadores Sí. en el mismo orden en el día de ayer. Así es. Esto Ayer fue. Ayer. Se leyó la sentencia del caso Odebrecht. Es- Eso fue una sentencia que se leyó en contra del juez Francisco Ortega. Ese fue al que se castigó, ahí ni siquiera fue al Ministerio Público, fue al magistrado Francisco Ortega. Ahí lo calificaron hasta de inepto, sus colegas jueces. Lo calificaron de inepto tanto a él como al Ministerio Público. Aquí hay gente que para decir que son serios, dicen que los otros son corruptos. O sea, ellos no pueden decir que son serios por sus actos en sí, sino que ellos son serios Enlodando porque- la imagen de la otros. imagen de otros. Bueno, mira, uno de los argumentos que el Senado tomó en cuenta para darle la impunidad a estos dos senadores es que la presunción de inocencia y la garantía a lo que son consagrados en los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Estas fueron dos de los argumentos de los cuales se basaron para esta decisión que ellos tomaron. También ellos dicen que como ellos se quieren lo que es someter al escrutinio del Estado y todo lo relacionado al conocimiento de lo que se le está juzgando, que entienden que no es necesidad también, aparte de que se le fue variada la medida, que eso también lo tocaremos más Bueno, adelante. señores, por otro lado, el Ministerio de Salud Pública ayer anunció la ministra de Salud en una reunión, creo, con los miembros de la Cámara de Comercio, dos resoluciones, la 011 y la 012, que crea una revolución
en los nuevos procedimientos de registro sanitario. Tradicionalmente, obtener un registro o una renovación de un registro aquí era todo un proceso tedioso y largo. Entonces ellos crearon la resolución 011, que son procedimientos simplificados para los fines de usted obtener el registro de medicina, cosméticos y cosas así. Y la 012 es la que tiene que ver con temas de alimentos. Yo creo que eso es un gran aporte, porque hay países que no le van a tener tantos niveles de rigor como son Estados Unidos, Canadá, Japón, donde existe un prestigio y una alta calidad y una excesiva calidad en lo que son las exigencias protocolares para aprobación. Yo me pregunto, ¿de cuáles laboratorios dispone el país de bioequivalencia para tú cualificar la composición de los medicamentos? Entonces, cuando usted viene con un producto aprobado por la FDA, que creo que es Federal Drug Administration, Wow. entonces creo que cuando usted viene aprobado desde Estados Unidos con esos protocolos de allá, ¿por qué aquí tienen que coger tanta lucha para que se lo aprueben? O sea, ¿dónde aquí podrían contradecir el resultado de allá? ¿Con qué? Cuando Poniendo en duda el En base- protocolo y de... No, porque poniendo en duda, pero en base a qué evaluaciones, ¿entiendes? En base Por a qué eso mismo. procedimientos se están llevando a cabo para poner en duda ello. Exacto. Entonces, ante esa realidad indisoluble, imbarajable, creo que es un primer paso de avance que da el ministerio para que la gente pueda obtener con prontitud y eficacia el registro o la renovación de sus patentes. Bien, así que yo creo que la gran especulación de que tenían que buscar, bueno, hay algunos abogados que van a comenzar a sufrir eso, porque era de que especialistas, de que en patente y registro y todo eso, ya con estas nuevas normas que hay que buscarlas, la 011 y la 012, creo que van a ir a comenzar a resolver esos temas. Bien. Bueno, tú sabes que otro tema que nos toca pues tratar jurón. el día de hoy, pues tú nos vas a comentar sobre, bueno, Cuídense de los jurones. Sí, que por culpa de la mordedura de un hurón, una persona falleció. Mira, el jurón no es endémico dominicano. El jurón lo trajeron los españoles aquí con la colonización. El ratón, por ejemplo, es un roedor, pero el jurón es carnicero. Entonces aquí había muchos ratones y para eliminar los ratones se trajeron los jurones, que llaman también la mangosta. Pero el jurón, cuando vio que era mejor la carne de pollo, dejó de comer ratones. Entonces el objetivo, se quedaron los ratones y los jurones. O sea, si un jurón ve un ratón, se lo come, pelean de una vez, se lo come. El jurón es carnicero. Pero no me diga que habiendo un pollo ahí, el jurón fue a coger por donde está el ratón. Entonces el objetivo con el que se trajo no cumplió el cometido. Aquí lo tenemos ambos. El jurón está en un estado con el desarrollo de la población, está en un estado se entiende que se va a extinguir prontamente, pero realmente todavía hay mucho. Y usted cuando va pasando por la carretera con la modificación del ecosistema, usted ve que se atraviesa. Hay un ciudadano haitiano que murió por la mordedura de un jurón. No entiendo más que fue por la infección que provocó la misma mordedura. bueno, pero fue un hurón. Ok, un entendimiento. Entonces, yo creo también que hubo un descuido, porque él fue donde el médico y los médicos lo chequearon y lo mandaron para su casa. Yo creo que había que determinar qué tipo de infecciones podía traer o si tenía la rabia el jurón, tal vez sí, tal vez no, pero se supone que es un animal totalmente silvestre y yo tengo amigos que tienen jurones en jaula, secuestrados. ¿Qué? Y le puedo decir Su que, amigo tuyo. sí, que eso requiere que se haga una investigación. Ya se murió y no lo atendieron prácticamente. Lo mandan al médico. El tipo tenía 15 años trabajando en una finca. Parece que no salió el tratamiento del lugar y ni siquiera el cadáver lo habían levantado porque el alcalde, cuando se murió, no había dinero para enterrarlo y no quiso regalar, el alcalde de la comunidad no quiso regalar el ataúd, el féretro,
para que lo enterraran y estaban pidiendo el levantamiento del cadáver para darle santa sepultura. Pero hay que tomar en cuenta la mordedura y los riesgos que producen estos animales así silvestres, porque no sé si recuerdan esto de una niña que fue alada al mar por lo que llamaban una foca marina, y la tiró al lago y se tiró un hombre y la rescató, y cuando estaba presentando el caso llevaron a un especialista a la televisión y un hombre que estaba dando una explicación del riesgo de esa mordedura y la infección especial que tenía que podía matar en menos de 72 horas. El papá viendo el programa y la mamá, el mismo día que le pasó el asunto, vieron la advertencia de un científico y eso provocó que ella lo llevaran al médico de una vez y la muchacha ya estaba infectada. Realizaron las medidas de prevención. Sí, no, pero la pudieron salvar porque se tomó medida a tiempo y por eso, por tener un facultativo hablando de un tema importante en materia de salud, se pudo salvar esa niña. Si no se iba en ese periodo de tiempo, tenía su vida comprometida. Claro. Por eso nosotros siempre, y agradecemos el serio esfuerzo que hace la doctora Celia Garavito de venir aquí los viernes para ayudar a la ciudadanía a aprender, a edificarse sobre temas de salud para que posteriormente no se vean en un riesgo innecesario. Por eso, esa educación, porque no es una consulta que ella da, ella educa a la sociedad dominicana cuando participa. Tú sabes que es muy bueno decirle a todos nuestros televidentes que se queden ahí con nosotros porque vamos a hablar de la diabetes gestacional con la doctora Garavito. Así que cuando retornemos de la pausa, pues regresamos con la doctora. Hablando de medicina. Continuamos con más de su primera entrega. Gracias por la sintonía. Por supuesto, aquí tenemos a nuestra invitada especial, invitada de lujo cada viernes, es la doctora Celia Garavito. Hoy con un tema importante como todos, la diabetes gestacional. Doctora, bienvenida a esta primera entrega. Muchas gracias, buenos días a todo el público que nos ve. Como cada viernes, aquí ya entre familia. Es un placer tenerla aquí, doctora. Gracias. Elegante. Sí. Como de costumbre. Sí. Doctor, hay muchas personas que desconocemos rotundamente el tema de, sí sabemos cuando nos hablan de diabetes gestacional, más o menos nos vamos identificando, pero queremos saber de qué trata esto de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una alteración en los hidratos de carbono y una alteración metabólica en donde es reconocida por primera vez o identificada en el embarazo. A veces la diabetes es probable que la paciente la tenga antes, pero como su nombre lo dice, diabetes gestacional es exclusivamente diagnosticada. Un paciente puede cursar con diabetes y no puede ser identificado o diagnosticado previamente, pero sí en el embarazo es diagnosticado, aunque la diabetes se sospeche que pudo haberla tenido o que la tiene, pero si fue reconocida en el embarazo como tal, es una diabetes gestacional. O sea que esta diabetes simplemente podríamos presentarla durante los 9 meses del embarazo y luego desaparecer, o esa persona continúa con la patología. Correcto, la diabetes gestacional es exclusivamente del embarazo. Hay personas que dependiendo de la severidad con la que haya cursado durante el embarazo, puede que quede ya siendo un diabético, que es lo que llamamos diabetes mellitus tipo 2, que puede ser tratada ya tanto con hipoglucemiantes o con insulina. ¿Por qué se produce la mutación? ¿Por mal llevado el tratamiento durante el embarazo donde la diabetes gestacional, o porque iba a tener la vocación definitiva al final de ser diabético? Fíjate, con la diabetes gestacional ocurren varios factores. Al ser una entidad exclusivamente del embarazo y sin importar las consecuencias que pueda producir, no tiene una etiología per se que tú digas, esto fue que produjo la diabetes gestacional, pero sí tenemos factores, tanto desencadenantes como predisponentes, que están bastante definidos, que están ahí y que sí son lo que nos llevan a nosotros a sospechar de la paciente, que no solamente tiene la diabetes gestacional, sino la que tiene la predisposición a ser una diabetes gestacional. Durante el embarazo, una paciente, dentro de los factores que se pueden desencadenar, tú tienes lo que es la edad.
después de los 30 años toda mujer está predispuesta. Yo digo que los 30 años son peligrosos en las mujeres, no los 35 ni los 40, sobre todo desde el punto de vista de reproducción, porque también a los 30 años disminuye la mujer un 50% de su fertilidad de manera fisiológica. Asimismo pasa con el embarazo y la diabetes. Los 30 años ya comienza a ser un factor predisponente para desarrollar una diabetes. La obesidad es otro factor desencadenante para desarrollar diabetes. Paciente en una historia familiar donde hayan pacientes diabéticos de primera generación, eso es una paciente que hay que estudiar para una probable diabetes estacional. La paciente que haya desarrollado en embarazos anteriores alteraciones a nivel de trastornos hipertensivos como son preeclampsia o hipertensión gestacional del tipo que sea, es una paciente que también tiene una predisposición a desarrollar una diabetes gestacional. Pacientes que hayan tenido antecedentes de abortos subsecuentes, que pueden ser llamados abortos habituales o abortos recurrentes, es una paciente también con predisposición a hacer una diabetes. Pacientes que hayan tenido más de un embarazo o un embarazo pretérmino, es una paciente que califica para ser investigada, para hacer una diabetes gestacional. Aquella paciente que tienen productos macrosómicos, llámese macrosómico, que es aquel niño que pesa aproximadamente 4.000 gramos o más, ya sea en nuestra área o en otras etnias raciales o en culturas mucho más desarrolladas. Entonces, todos esos factores conllevan a que esa paciente tenga una predisposición a desarrollar una diabetes gestacional. Y doctora, entre estos factores se encuentra también el factor alimenticio. Claro que sí, y uno de los que mencioné fue el sobrepeso, sí, la obesidad, claro. Y la obesidad es consecuencia de una mala alimentación, claro. Y por eso como se define... un desorden totalmente. Sí, un desorden metabólico, así mismo lo define, es un desorden metabólico donde hay una alteración de los hidratos de carbono, pero sí con predisposición, y es una entidad que solamente se reconoce en el embarazo, que definitivamente los hidratos y el sobrepeso forman parte de desencadenar una diabetes. Y ya luego del parto, como usted está explicando, ¿ya se puede desaparecer esta diabetes o la madre puede tener todavía síntomas de lo que fue? Sí, después del parto esta entidad puede desaparecer, okay. Pero siempre hay que evaluar las pacientes después del parto y darle un seguimiento de cerca, porque tú no sabes cuál es la paciente que ya luego va a quedar siendo diabética. Si hay un cuadro genético claro. también. Correcto. Doctora, usted hizo una advertencia de las mujeres cuando llegan a los 30 años de los riesgos que produce la maternidad a partir de esa fecha. Entonces yo quisiera saber si el tema de las jamonas, usted sabe lo que es una jamona. Entonces quisiéramos saber si es el mismo cuadro para mujeres que nunca han tenido hijos cuando llegan a los 30 años o a mujeres que comienzan o continúan teniendo hijos después de los 30. Ese cuadro que usted presentó, ¿es para ambas por igual la reducción o es distinto? Fíjate, cuando hablaba de los 30 años, hablaba de lo que es un factor predisponente. A los 30 años hay cambios metabólicos orgánicos que son muy severos en la mujer. Desde el punto de vista de fertilidad, como dije ahorita, fisiológicamente la mujer se reduce en un 50%. Su fertilidad. No importa que tenga hijos o no tenga. No importa que tenga hijos. Sin discriminar que sea una jamona. Correcto, pero la palabra jamona, por favor, no me la use porque es un poco discriminatoria. Aparte de que tú me estás segregando, me estás discriminando, pues... No, estamos identificándola. Es que ya no hay mujeres jamonas, porque hoy por hoy se han registrado embarazos de... mujeres de 60 años y otros embarazos se han registrado de manera espontánea en mujeres el último embarazo que tuvimos aquí de manera espontánea registrado estadísticamente, lo tuvimos en la maternidad de Los Minas y me parece que la paciente tenía aproximadamente unos 54 años. Hay que aspirar cerca. Entonces, parece, no tengo el estudio del caso completo para decir, pero sí dentro de lo que Además, doctora, se publicó. A diferencia de años anteriores también, en estos tiempos ya es una decisión muy personal de la mujer si decide quedar embarazada o en qué momento de su vida
a pesar de conocer los riesgos que presenta si es una edad más avanzada, tener o no sus hijos. Claro, muchas veces también... No es muy personal esa decisión. Sí, muchas veces también la preparación que tiene la misma madre, la misma joven, que dice que, bueno, yo estaré preparada ya luego de tal fecha, tanto mental como económicamente. Sí, realmente es así. Lo Son que pasa excusas, es ¿no, que verdad? no es que son excusas. Lo que pasa es que todos los días la mujer quiere ser alguien más, quiere ser mucho más competitiva, quiere formarse, y en ese proceso la mujer pospone la maternidad. No es que no quiera tener hijos, es que pospone la maternidad por su formación. ¿Y qué pasa? Que formarte lleva un periodo, y ese periodo usted lo viene alcanzando ya a partir de los 30 años, justo cuando comienzan los problemas. Sí. Pero eso no significa que la paciente tiene un problema de fertilidad per se. Lleva en contra lo que fisiológicamente está descrito, pero no significa que ella va a tener problemas para tener sus hijos. Pero sí ya es candidata. un factor correcto. Hay que esa paciente, que hay que investigar, que hay que andarle más de cerca, que si está con su médico, que el médico le haga unas evaluaciones para que le diga si ya fuera de que tiene un factor que la predispone a eso, que fuera de ese factor si tiene otros tipos de problemas, para decirle, mira, ya es tiempo de que tenga tus hijos, porque con esto viene que si los trastornos hipertensivos, que si la diabetes estacional, que si la esterilidad, y que un sinnúmero de Mira, factores doctora, que se van sumando. sin querer escaparnos del tema para poder volver a entrar, yo he tenido, por ejemplo, experiencia de algunas amigas que me han revelado que ellas no quieren tener hijos hasta que no están estabilizadas. Bien, entonces, por lo general, el promedio de esa estabilidad es después de los 30, que tienen su apartamento, que tienen su vehículo, que tienen una profesión, que tienen un trabajo estable. Entonces dicen ellas que ya se sienten en condición de tener hijos. Algunas dicen, no, yo no quiero ni siquiera un esposo. Yo busco uno para tener un hijo y yo me quedo con mis muchachos. Son parte de las cosas que uno ha escuchado en este diario vivir. No es nada alarmante cuando las estadísticas dicen que el 89% de las mujeres que dieron a luz en el año 2015 eran madres solteras. Entonces ya lo que era la estructura de la familia tradicional ha ido quedando un poquito rezagada. Pero la pregunta es, ¿usted cree que biológicamente es un consejo recomendable que la mujer espere su estabilidad después de los 30 para tener sus hijos? ¿O usted recomienda que la carga se acoteje en el camino? Hay muchas cosas que tú dijiste ahí. Lo primero es que tengo que reconocer frente a todo ese comentario y pregunta que me hiciste, es que un niño vino para tener un papá y una mamá. Yo soy de ese concepto. No porque sea tradicional, no porque no sea moderna, no porque no respete los derechos de la mujer, con lo cual apoyo un 100%, pero sí recordar que un niño vino para tener un papá y una mamá. Porque no se hacen solo, ¿no es verdad? Segundo, dentro de las sugerencias que normalmente suelo darle a mi paciente, es que, bien usando tu comentario y tu frase de que la carga se arregla en el camino, yo siempre le digo a mis pacientes que tengan un hijo antes de los 30 años. Eso no significa que no van a tener sus hijos más adelante, ni que mucho menos van a tener problemas para embarazarse más adelante. Pero sí siempre les recomiendo que todas las que puedan me tengan un hijo antes de los 30 años. Aquellas que no pueden porque no tienen pareja, o porque no lo han decidido, o porque no quieren tener hijos en ese momento. Porque están en proceso de formación. Exactamente, porque tienen muchas cosas que hacer y están en un proceso de formación, el cual yo apoyo también en un 100%, pues esa paciente lo que tienen es que hacerse sus revisiones periódicamente, hacerse sus controles, ver el tipo de planificación en caso de que estén teniendo relaciones sexuales, hacerse evaluaciones a lo que predisponen, hacerse una historia clínica, si hay algún factor heredofamiliar que pueda influir en el futuro en su fertilidad. Por ejemplo, tienen madres que nunca concibieron más de 1 o 2 hijos y son hijos únicos. La historia te va a ir diciendo cómo tanto la paciente como el médico que están en ese proceso tomen las medidas del lugar para que la paciente se vaya orientando, si tiene algún tiempo de planificación, qué dejarlo, cómo ir mejorando sus condiciones orgánicas para ese momento. Y doctora, una pregunta, ¿esta enfermedad de la diabetes gestacional puede afectar el feto? Claro que sí, ahí están las complicaciones. Tenemos lo que son las complicaciones materno-fetales y tenemos lo que son las complicaciones feto-materno, en donde tú dices, ¿qué va a hacer el feto
sobre esta entidad o esta patología, o que va a ser la madre o que va a ser la madre en el comportamiento sobre la entidad que está dentro de ella. Una de las complicaciones más grandes que tenemos, muy comunes, son las macrosomías, en donde eso te habla de si hay un descontrol metabólico, si la paciente no es detectada a tiempo, puede hacer ese tipo de complicaciones, en donde el niño crece de una manera desmesurada. Si la paciente, también tenemos a esos niños que le llaman elefantes con pie de barro, porque son niños que aún siendo grandes, muy hermosos por cierto cuando la gente los ve, pero son niños muy lábiles y muy propensos a morir. Aumenta el riesgo de óbito, que no es más que la muerte del feto intrauterino, justamente por las alteraciones metabólicas que hay y los efectos que eso produce sobre la madre. Tenemos también lo que son los embarazos pretérminos, a veces por las complicaciones que presenta la entidad sobre la madre, se conlleva a que la madre tenga que ser desembarazada antes, aumenta el riesgo de cesárea. Los partos disminuyen, Son los partos muchas fisiológicos. complicaciones. Entonces sí son muchas complicaciones, pero no significa que la madre no pueda tener sus hijos y no significa que inclusive una paciente diabética no pueda tener sus hijos. Lo que tiene que ser reconocido a tiempo para tomar las medidas. ¿Y le ponen a tiempo insulina a una y mujer pueda- embarazada? Sí, se le puede poner insulina si califica. También, hoy por hoy, se pueden usar algunos hipoglucemiantes, pero siempre hay que combinarlo, porque a final de cuentas la paciente va a terminar en insulina. Recordar que los principales alteraciones se producen por esteroides y la mayoría de las hormonas que se producen durante el embarazo son esteroideas, como el lactógeno placentario, que van a predisponer a que haya un hiperinsulinismo, un aumento de la insulina, y por ende esa es una paciente que ya va a tener una resistencia. Y doctora, las personas que tienen diabetes, las jóvenes que tienen diabetes antes de quedar embarazadas, ¿provocan los mismos efectos que la diabetes ya gestacional? Sí, sobre todo cuando están descontroladas, cuando no son bien seguidas, cuando sus glicemias, y si la paciente tampoco fue controlada antes del embarazo. Lo correcto es que una paciente que ya tenga una entidad reconocida, una patología crónica de base, primero sea estabilizada antes de embarazarse. Ahora bien, si se embaraza sin tener ningún control, el médico tiene que tener lo suficientemente la pericia de tener de cerca a esa paciente. Es una paciente que ya usted la puede entrar dentro del rango de alto riesgo, y al entrarla dentro del rango de alto riesgo, pues es una paciente que usted tiene que seguirla mucho más de cerca. Bueno, señores, vamos a una pausa y vamos a continuar hablando aquí sobre la diabetes gestacional con la doctora Celia Garavito, la mujer que más sabe de eso. Bien, estamos de regreso en esta su primera entrega conversando con la doctora Celia Garavito sobre la diabetes gestacional. Doctora, todavía tenemos mucha desinformación, muchas preguntas que hacerle a usted sobre este tema, y nos gustaría conocer qué tipo de alimentación, qué método de alimentación debe llevar una mujer que padezca esta diabetes gestacional. Sí, es importante la alimentación en la paciente desde el inicio del embarazo. Y decir, claro, que a veces las mujeres aprovechan el estado del embarazo para comer de manera desenfrenada. Sí. Una mujer siempre debe de comer para una sola persona, no por dos, como a veces conocemos en el argot popular, donde desde inmediatamente tú te embarazas, todo el mundo te ofrece comida, te consiente, y es una etapa hermosa en donde también las mujeres suelen aprovecharse y comer de manera desmedida. Recordar que la mujer embarazada siempre come por uno, porque el bebé se va a alimentar independientemente de que usted coma o no, siempre se va a alimentar. La dieta de una mujer embarazada debe de ser sana. Una mujer embarazada no pierde peso ni se pone a dieta para perder peso, sino que se alimenta para mantener un peso y controlar su peso y no coger peso más que aquel que le corresponde, de acuerdo a lo que es su índice de masa corporal y de acuerdo a lo que es su peso en el momento que se embarazó. Debe de ser una dieta baja en carbohidratos de predilección,
rica, como todo tipo de dieta nutricional, en lo que son las verduras, tiene que consumir también algunos lácteos, pero de manera controlada. Claro. No es que la mujer embarazada va a llevar una dieta per se para bajar peso, no. Vas a llevar una dieta para controlar peso, pero sí que esté bien alimentada. ¿Qué Claro. alimentos no deberían estar en este? Fuera de preservantes, me imagino, esos tienen que ser Sí, unos los fritos. preservantes, las grasas, ahí están incluidas las frituras, los carbohidratos, el pan, las pastas, deben de ser cuidadosas. No es que no la puedan comer, porque Claro. todos los alimentos se comen, todos los alimentos se comen. Lo que hay que tener en cuenta es La medida. exacto, la carga calórica de cada alimento y lo que puede detonar ese alimento. Como hay una alteración de los carbohidratos, como bien lo dice la entidad, asimismo usted tiene que bajar la carga de carbohidratos para que esa paciente no desencadene ya o detone un problema que ya estamos conociendo. Eso es sumamente importante. Los carbohidratos deben de ser controlados lo más que se pueda durante el embarazo. Sí. ¿Y que usted recomienda que se debe de hacer? ¿Es lo mismo que deben de hacer las mujeres, una mujer embarazada sin los mismos tratamientos, una mujer embarazada sin esta enfermedad y aquella que sí tiene esta enfermedad? No, la mujer que ya tiene una enfermedad de base debe siempre de tener controles mucho más de cerca. Tiene que tener controles metabólicos, tiene que hacer detecciones. Hay un punto importante, que cuando una paciente a usted le llega con una glicemia por encima de 100, eso es una paciente digna de ser investigada de que hay alguna alteración de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque se supone que el embarazo está dividido, o no se supone, está dividido en tres etapas. Un primer trimestre, un segundo trimestre y un tercer trimestre. Por cada trimestre la mujer desarrolla cierto tipo de patología porque hay algunos cambios metabólicos que son propios del embarazo. Entonces, no es lo mismo aquella paciente con un factor de base durante el primer trimestre, que usted puede hacer una detección temprana, a aquella que tiene un antecedente heredofamiliar, pero que no lo tiene ella per se, que usted lo va a detectar en el segundo trimestre y otro en el tercer trimestre. Donde hay una alteración muy evidente de los hidratos de carbono durante el embarazo es en el segundo trimestre. Ya final del segundo trimestre entrando al tercer trimestre. Sí, es donde hay una alteración. ¿Y Igual dónde es eso- que el feto se encuentra en más riesgo? El feto se encuentra en riesgo en las 3 etapas, porque por eso es que cuando te define de severidad, es decir, la severidad puede ir, por así decirlo, gradificada, un grado 1, un grado 2, un grado 3. Hay personas que son diabéticas, como decíamos anteriormente, que no fueron detectadas a tiempo, que no fueron diagnosticadas. Cuando se me embaraza y es detectada en el embarazo, pues ya ella cae dentro de lo que es una diabetes gestacional. Algunos escritores describen lo que es la prediabetes o la diabetes mellitus tipo 2 no detectada, pero definitivamente hay cosas que están definidas, y las cosas que están definidas, que realmente están bien definidas, uno no le puede cambiar el carácter. Ahora, uno como médico tiene que tener la pericia de sospechar de que probablemente esa paciente ya era diabética. Entonces, esa paciente va a tener una severidad mayor, sobre todo si no es bien controlada. Segundo, si la paciente no ha entendido qué está ocurriendo con ella, ni el médico tiene la pericia, ni acude, porque debe de tener, exceptuando que no sea un endocrinólogo ginecológico, la paciente tiene que tener un seguimiento multidisciplinario, en donde debe de haber un endocrinólogo, un psicólogo, un médico internista, Doctora, el obstetra. ahora que usted toca ese tema, usted sabe que las mujeres en estado de gestación son muy susceptibles. Entonces, cuando una mujer queda embarazada, a veces de un embarazo que no esperaba, y se le detecta una diabetes, que puede ser estacionaria, todavía no se define si es estacionaria o no, tiene que esperar que el tiempo avance. Eso le genera ya una gran ansiedad, porque a veces no quería el embarazo, está susceptible per se por su condición, y encima de eso se le detecta una diabetes. ¿Usted cree que, o sea, cómo se le hace transferir la información
de que eso no es un problema que ella va a tener de por vida producto de ese embarazo, porque ella magnifica en ocasiones los problemas, las dificultades, y que puede salir de eso y una vez termine el embarazo se puede ir con ello la diabetes también. Fíjate, justamente hablábamos de lo que es tratamientos multidisciplinarios. Ahí entra un psicólogo. Y no solamente porque hay una entidad que se está desarrollando dentro del embarazo, sino porque el embarazo per se debe de ser seguido por psicólogo, porque la transformación en la mujer es tan grande que sí requiere de seguimiento. Si la paciente tiene suerte de que su médico le dedique el tiempo requerido y las orientaciones, bueno, pues esa mujer va a tener un mejor embarazo. Pero de no ser así, sí siempre tiene que haber una medicina multidisciplinaria, con patología y sin patología. Porque la mujer tiene que entender, primero, que debe de ser responsable, porque está cargando una responsabilidad entre su vientre. Exacto. Eso no significa que ella tiene una enfermedad, porque el embarazo no es una enfermedad, pero sí es una responsabilidad. Y con la responsabilidad vienen los deberes. Debe de saber que tiene que alimentarse correctamente, que tiene que tener chequeo correctamente, que debe de acudir permanentemente a su cita y a todos los requerimientos, tiene que tener una higiene bucal, porque son muchos factores, las infecciones. Las pacientes que son diabéticas y que desarrollan diabetes gestacional también desarrollan y tienen predisposiciones a las infecciones, sobre todo a las infecciones de vías urinarias, que se complican mucho más. Y también tienen infecciones porque suelen tener carie. Y una carie es sinónimo de desencadenar una amenaza de parto, Sí. un parto pretérmino, parto inmaduro. Una carie. Una carie, porque es una infección y es un foco. Donde quiera que hay un foco de infección, son predisposiciones. Ahora, cuando ya tú tienes una patología de base, imagínate que eso es una paciente sana. Imagínate ahora que esa paciente tenga ya un factor, su predisposición automáticamente ya va a ser mayor, porque ya tiene la diabetes, el embarazo, la diabetes y la infección. Ay. Y si así tú le sigues sumando otras tantas entidades que... Pone en peligro Correcto. Que la vida del feto, incluso la de ella. Correcto. Doctora, cuando una paciente ya en estado de gestación se da cuenta de que existe la diabetes gestacional, ¿es porque presenta algún síntoma o en una de sus citas se le detecta? Sí, se detecta porque para hablar de diabetes tenemos que hablar de controles glicémicos. Independientemente de si tenemos un bebé macrosómico o no, pretérmino, O sea, cuando ustedes la abortos, chequean, siempre le hacen la prueba del azúcar. Sí, siempre. Por eso es que deben de hacerse los controles. O sea, en la casa no Claro. puede suceder algo que ya se dé cuenta que podría estar presentando una diabetes. Bueno, hay síntomas de diabetes per se, que son lo que es la poliuria, polidipsia y polifagia, que son signos que pueden ser detectados por la misma paciente, por los familiares o en la casa, pero ya es cuando hay una diabetes agresiva que se producen esos síntomas, donde el paciente toma mucho, come mucho, bebe mucho y sin embargo continúa flaco y tú lo ves delgado, porque lo más parecido a un trastorno metabólico es un SIDA. Sí. Porque el comportamiento de pérdida de peso es abrupta, brusca. Entonces esos son signos en el que el paciente puede sospechar en la casa sin previamente haber sido diagnosticado por un profesional. También en la pipí suele ser que cuando una persona que es diabético y tiene altas concentraciones de azúcar en sangre, orina, usted va a ver mucha hormiga alrededor de la pipí. Eso le muestra a usted que sí hay azúcar en su orina y que ese paciente debe ser investigado porque hay una sospecha de diabetes. ¿Y cuáles son estos controles que se deben de dar cuando ya tiene esta enfermedad? Lo primero es que hay que bajar la carga calórica. Lo segundo es que hay que hacer algunas pruebas y diagnosticarlas en sangre. Ahí tenemos lo que son las glicemias, que pueden ser de ayunas hipospandiales. Según el ADA, dice que las 2 glicemias en ayunas por encima de 105 miligramos por decilitro de glucosa en sangre se considera una diabetes gestacional. En aquellas pacientes en que las glicemias son por debajo de 105 o es una sola o tiene una sola en 105 o otra normal, por así decirlo, es una paciente que califica para hacer un screen. El screen puede ser de manera inmediata con 50 o 75 gramos de glucosa, o se le hace lo que es una prueba de función, que es la prueba oral de tolerancia a la glucosa. Doctora, ¿a qué le debe temer una paciente con diabetes estacionaria?
a las infecciones, a la morbilidad del feto que cursa el trastorno durante el embarazo. ¿Cómo así? Explíquese la parte. Es ahí donde se Con hablamos alemán ahí. de los óbitos. De los óbitos. Las Sigue en pacientes alemán. con trastorno, no. Sí, Los sí, óbitos sí. es la muerte fetal del bebé en el Ok. útero. Ah, bien. ¿Qué pasa? Que a veces cuando hay cuadros hiperglicémicos que no son detectados tanto por la paciente como por el médico, profesional, la paciente hace unos cuadros de hiperglicemia muy elevados, lo cual conllevan a que el feto no haga una resistencia porque el páncreas del feto comienza a funcionar a destiempo, porque el azúcar, para que el público entienda, pasa por una difusión facilitada, es decir, en el organismo nadie le pone oposición al azúcar, por ende, como tal lo produce la madre y como por tal lo tiene la madre, así pasa directamente al bebé. Es como que si usted le diera al bebé una cucharada de azúcar. Sí. Bueno, doctora, con usted los temas se quedan por mitad. No te vamos a tener que subir la hora y media. Señores, gracias por la sintonía y muchas gracias a la doctora Celia Garavito, que siempre nos enriquece a todos sobre asuntos de salud. A pesar de que uno es hombre, son temas más femeninos, pero siempre uno Tiene que estar empapado tiene de que los estar temas. empapado de todo, ¿no? Para el ¿Verdad? manejo de las esposas, Así, porque hay que claro. ser tolerante. Y hay no, que ser hasta de las tolerante. amigas y para, se puede y para aconsejar, tratar- claro. y para tratarla que a usted no le gusta que le digan jamona. No, es que no son jamonas, no existen mujeres jamonas, y el público también que lo sepa, no existen las mujeres jamonas. Y le voy a terminar y le voy a finalizar diciendo como dice mi madre, cada zapato roto halla su pie podrido, Ahí está. Que pasen un feliz fin de semana y feliz Día de los Padres. Así es. Así es, para Nos- este domingo. Nos reencontramos el lunes.